Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. He preparado el día de hoy un video reforzatorio para lo que es el tema de la última separata, que concierne en este caso a el cálculo de medida de tendencia central como la media, la mediana y moda, utilizando tablas de frecuencia simples. No les he mandado la última separata donde les brindo pues ahí información referente a conceptos de los componentes que pueden entrar en una tabla de frecuencia simple, como la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, a qué se refiere cada uno de sus valores, y también les he planteado un ejemplo que voy a explicar a continuación para aquellos de repente que han quedado con alguna duda o no se entendió alguna parte de la explicación en aula, para que de alguna forma refuercen y de alguna forma también salgan de esas dudas que pudieron haber quedado en clase. Entonces, chicos, a continuación les presento el problema que está en una hoja de cálculo en Excel. Ustedes lo van a hacer pues obviamente en su cuaderno. El problema planteado es el siguiente, ¿no? En este caso se da a conocer una encuesta que corresponde a la cantidad de veces que acuden al dentista, ¿no? Se encuestó a un grupo de personas y se les preguntó pues cuántas veces acuden al dentista, y sus respuestas están en en estas columnas que no están ordenadas, simplemente se han puesto de manera aleatoria. Por ejemplo, si se quiere poner en ese orden, la persona número uno dijo que se va dos veces, la número 2 que se va tres veces, etcétera, etcétera, así hasta completar hasta la última persona, quien dijo que acude solo una vez al dentista. A diferencia de los ejercicios que vimos anterior sobre cálculo de la mediana, la moda y la media respecto a datos no tabulados, en este caso vamos a trabajar con tablas de frecuencia, y esta es la estructura de cómo debe estar conformada nuestra tabla de frecuencia simple. ¿Por qué tabla de frecuencia simple? Básicamente porque los datos son pequeños, y también la diferencia entre los valores de uno del menor con el mayor no es tan significativa. Existe otro tipo de tablas, que es la tabla de frecuencia, en este caso por intervalos, que conviene más aún en aquellos casos donde la distancia entre el dato menor y el mayor es mucho más grande. Entonces los componentes de esta tabla de frecuencia van a ser, por ejemplo, el x sub i, que viene a ser el, el dato en sí, ¿no? Después viene el f sub i, que viene a ser la frecuencia absoluta, que es el conteo, la cantidad de veces que se repite un determinado dato. Después viene la frecuencia absoluta acumulado, que es el conteo de las f sub i. Después viene la frecuencia relativa, que ya vamos a ver cómo se calcula, la frecuencia relativa acumulada, el porcentaje y la multiplicación de los x sub i por f sub i. Entonces, ¿cómo vamos a llenar nuestra tabla? Lo primero que debemos entender que este es un formato. Ustedes en la literatura o en los libros van a encontrar de repente con menos columnas. En este caso yo he tratado de poner todos los valores para que también, a manera de comprender un poco mejor el ejercicio, y también de que tengan en cuenta eh, eh, la, la no creación de errores cuando se utilizan estas tablas, ¿no? Entonces, partamos por el dato en sí. Nos dice que los datos corresponden a la cantidad de veces que acuden al dentista. Reitero, se les preguntó a las personas, a este grupo de personas, cuántas veces van al dentista, y estos señores respondieron cada uno la cantidad de veces que acude. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es colocar los valores de los datos en la columna de los x sub i, o sea, la cantidad de datos. ¿Qué números de veces? Comenzando desde el menor
hasta el dato mayor. El dato más bajo o el menor es 0 y de acuerdo a esta tabla el dato más alto es el número 5. Hay valores como el 0, 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No necesariamente siempre van a estar en orden, ¿no? Puede haber casos que avancen de 2 en 2, de 3 en 3 o salten de manera aleatoria. Para este caso están en orden. Entonces, una vez que hemos encontrado los datos, ponemos pues cada uno de los datos. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hasta ahí hemos llenado nuestra columna de x sub i, que es en este caso el dato. ¿Cuál es el dato? La cantidad de veces que acuden al dentista. Después, en la columna de las f sub i, nuestra frecuencia absoluta, vamos a poner la cantidad de veces que se repite ese dato. Y una forma sencilla de ubicar esto es haciendo un conteo de la cantidad de ceros que tenemos en esa fuente de información. Una forma básica que yo recomiendo es utilizar en este caso símbolos o colores, por ejemplo, para hacer el conteo. Por ejemplo, voy a contar la cantidad de ceros, van a estar en verde. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, un aspa o lo que sea que les permite identificar de manera más rápida y no volver a contarlo. En ese sentido, yo he ubicado que en la columna de los x sub 0 o el dato, las 0 veces que asistieron al dentista, tenemos en este caso 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y colocamos la cantidad de veces que se repite ese dato. Para el número 1, ¿qué cantidad? Voy a cambiar de color, voy a poner un color rojo. Para el número 1 voy a ver cuántas veces se repite. Acá tengo un 1, acá tengo otro, acá tengo nuevamente uno, acá tengo nuevamente uno, acá tengo uno y acá tengo otro. La cantidad de veces que se repite para este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7 veces. Esto debería de estar en blanco. 7 veces que se repite el dato número 1. Para el número 2, así ustedes van a ir contando. Vamos a ver que se repite 6 veces. Para el número 3 se repite 4 veces. Para el número 4 se repite solo una vez. Igual que el número 5 se repite una sola vez. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si estamos avanzando de la manera correcta? En nuestra columna de las frecuencias absolutas, la sumatoria, acá está el símbolo de sumatoria, nos debe dar el número total de datos. Acá nos sale que es 25, pero obviamente previamente uno también puede calcularlo, ¿no? De manera directa, multiplicando o contando. Pues en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. Deberíamos tener 25 datos y coincide con la cantidad de datos que hay, pues en este caso, como parte de la pregunta o de los datos que están dentro del ejercicio, ¿no? Si por A o B sale un número mayor a la cantidad de datos que ustedes han tanteado del comienzo, es porque hubo un error al momento de poner en cada uno de ellos. Después de seleccionados de que coincida el número de datos, hacemos el llenado de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a acumular cada uno de los datos que están en la columna de los f sub i minúscula o las frecuencias absolutas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar con el número 6. A ese 6 le vamos a sumar el que sigue, 6 más 7. Ponemos que es el número 13. A ese 13 le vamos a sumar el número 6, que es 19. A ese 19 le vamos a sumar el número 4, que es 23. A ese 23 le vamos a sumar el número 1, que es 24. Y a ese 24 le vamos a sumar este número 1,
que vendría a dar 25. Este dato es relevante también porque el último valor de las frecuencias acumuladas debe ser idéntico a la sumatoria de las f sub i. Esto tiene lógica toda vez que estamos acumulando justamente los valores, ¿no? Como estamos acumulando, es lógico que el último valor de las frecuencias absolutas acumuladas tiene que ser 25. En este casillero no vamos a llenar nada, esto es simplemente para comprobar también los resultados. Después tenemos que llenar la columna de las frecuencias relativas. Y para llenar esta columna, lo que vamos a hacer es una división entre el valor que está en la columna de las f sub i y lo vamos a dividir entre el número de datos, en este caso que es 25. Para el primer ejemplo o la primera celda que vamos a llenar es la división de 6 entre 25. Ese resultado nos va a dar 0,24. Para la siguiente celda, la que estoy señalando ahorita con el cursor, la división va a ser 7 entre 25, cuyo resultado va a ser 0,28. Para la tercera celda va a ser la división de 6 entre 25. Tenemos el dato que se repite, va a ser el mismo valor, 0,24. Para esta celda del número 4 entre 25 vamos a tener que es 0,16, y ahí tenemos 1 entre 25 que va a ser 0,04, y nuevamente 1 entre 25 que va a ser 0,004. ¿Ya? Acá hay un dato importante, que la sumatoria de nuestras frecuencias relativas debe de ser 1 o lo más próximo a 1. En este caso, como las divisiones solamente son de centésimas, a cuadrado exactamente nos dio 1, pero va a haber el caso donde en este caso la división de la frecuencia relativa nos va a dar con decimales a veces que se proyectan al infinito o son periódicos, de tal manera que yo recomiendo es que en el caso de existir un número largo, redondearle a 4 decimales, ¿no? En ese sentido ya no nos, a veces o la mayoría de veces no nos va a salir 1, sino por ejemplo 0,98, 0,99. Eso quiere decir también que vamos por buen camino. En este caso coincide porque la sumatoria de todos estos da 1. Pero repito, no necesariamente tiene que dar 1. Tiene que dar lo más próximo al 1, como por ejemplo un 0,98, 99. Va a depender de la calidad del redondeo y con el número de separadores decimales con que uno trabaje. Yo recomiendo que sea 4. Para este caso no se puede aplicar 4 porque da exactamente todos los números o todos los resultados salen con números decimales, en este caso a la centésima, ¿no? Después, ahí hemos llenado la columna de las frecuencias relativas y ahí viene la columna de las frecuencias relativas acumuladas, que al igual que la frecuencia acumulada, lo que vamos a es acumular estos valores. ¿Qué quiere decir? El primer valor es 0,24, voy a acumular, voy a sumarle 0,24 más 0,28, este me va a dar 0,52. Voy a sumar en este casillero que sigue 0,52 más 0,24 me va a dar 0,76. Voy a sumar 0,76 más 0,16 me va a dar 0,92. Voy a sumar 0,92 más 0,4 me va a dar 0,96. Y después voy a sumar 0,96 más 0,4 me va a dar 1. Esto, valor 1 va a ser relativo. Si acá por ejemplo nos salía 98,89, este valor también me va a dar acá 98,89.
¿no? Siempre va a haber el mismo dato que sale aquí, nos va a salir acá. Para este caso, si ha cuadrado un valor, el valor 1, no debe ser otro valor, no puede ser 2 ni 3, tiene que aproximarse al 1. Entonces así hemos llenado nuestra frecuencia relativa acumulada. De ahí hacemos el cálculo de porcentaje. Para ello simplemente multiplicamos los valores, en este caso de nuestra frecuencia relativa, o sea, estos valores que estoy señalando, por 100. Si yo multiplico 0,24 por 100, voy a tener el 24%. Si yo multiplico 0,28 por 100, voy a tener 28%. Igualmente se repite acá abajo, 24, 0,16 por 100 va a ser el 16%, 0,4 por 100 va a ser el 4%, igual el mismo valor se repite abajo y la sumatoria obviamente de todos los porcentajes tiene que dar el 100%. Esto también de 100% va a ser relativo, va a haber casos como les decía que no va a dar 1, puede dar 0,98, entonces su sumatoria de un porcentaje también va a dar ese mismo valor. Y la última columna que vamos a llenar es la columna donde se debe de multiplicar, en este caso, el valor que está en la columna x sub i por el valor que está en la columna f sub i. Es decir, para la primera celda vamos a multiplicar 0 por 6 es igual a 0. 1 por 7 es igual a 7. 6 por 2 es igual a 12. 3 por 4 es igual a 12. 4 por 1 es igual a 4. Y 5 por 1 es igual a 5. Como yo estoy trabajando en el Excel, automáticamente en la parte de abajo se van sumando. Ustedes obviamente van a trabajar con su máquina, ¿no? Con la calculadora. Van a sumar 6 más 7 más 6 más 4 más 1 y les va a dar este valor. Igualito en la frecuencia relativa, la sumatoria, para que les dé 1 tienen que sumar cada uno de sus datos. Igualito en el porcentaje y igual también en la columna de los x sub i por f sub i, recordándoles de que en el caso de que sean números decimales ya largos, redondear o trabajar siempre con 4 números después de la coma, o redondear como se dice a la décima centésima, a la 10 milésima, ¿ya? Es decir, van a dejar 4 números después de la coma. Entonces, hasta ahí se ha terminado de llenar nuestra tabla de frecuencia, ¿no? Coinciden los valores, en este caso corresponden al número de datos. Nuestra frecuencia relativa para esta ocasión nos dio 1 y hemos multiplicado los valores, en este caso de las suma, o perdón, de la multiplicación de los valores de x sub i por f sub i. Y con esta tabla ya procedemos a calcular nuestras medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, ¿no? Aquí tenemos cómo sería el cálculo del valor de la media cuando utilizamos, en este caso, tabla de frecuencia simple. Es parecida al cálculo de la media o mediana cuando ya hablábamos de datos no agrupados, ¿no? Donde era la sumatoria de todos los datos divididos entre el número de datos. En este sentido, para este caso, para las frecuencias simples, lo que vamos a hacer es encontrar la sumatoria de todos los x sub i por f sub i, que ya lo tenemos, que está acá justamente en la celda que estoy señalando, y dividirlos entre la sumatoria de los f sub i, que es este dato de acá. Entonces, si yo lo transcribo, sería la división de 40, que vendría a ser la sumatoria de los x sub i por f sub i. No olviden que el último valor es la sumatoria, este número 40, y la sumatoria de los f sub i es el valor de 25. ¿Ya? Si yo divido, esto me da como resultado 1,6, ¿no? ¿De qué dato estamos hablando o qué tipo de datos estamos hablando? De la cantidad de veces que acuden al dentista. Entonces, nuestro valor promedio es 1,6 veces. Literalmente, nuestra respuesta podría ser que en promedio el grupo de personas acude
o acudió 1,6 veces al dentista. No olviden que nuestra respuesta siempre tiene que estar relacionada con nuestra pregunta. Nuestra media viene a ser 1,6 veces porque estos datos representan las veces que acuden al dentista. Y hasta ahí hemos calculado el valor de la media. Y ahí viene el cálculo del valor de la mediana, ¿no? En este caso, a diferencia de los ejercicios que vimos anteriormente, teníamos que ver si se trata de números pares o impares. En este sentido, simplemente la fórmula es la siguiente. La sumatoria de los f sub i, que está aquí, esta es la columna de los f sub i, y este resultado que estoy señalando es la sumatoria dividido entre 2. No se olviden que la mediana divide a la serie de datos en dos mitades, ¿no? Uno que es el 50% más y otro que es el 50% menos, dependiendo pues de las variables que se esté en este caso trabajando. En ese sentido, vamos a trabajar de tal manera que reemplacemos pues los datos, ¿no? Pero ojo, esta fórmula no es necesariamente el valor de la mediana, sino que es un dato que nos va a servir para encontrar lo que se denomina la posesión y con eso posteriormente encontrar cuál es el valor de la mediana para nuestra serie de datos que estamos trabajando. Aplicando la fórmula tendríamos que la sumatoria de los f sub i es esta columna, ya lo tenemos, nos menciona que es 25 y lo dividimos entre 2. La sumatoria de los f sub i 25 entre 2 nos da 12,5. Ojo con este dato. Este valor de 12,5 no es el valor de la mediana, sino es un valor que nos va a indicar cuál es la posesión de la mediana. Con este valor vamos a ubicarnos en este caso en la columna de las F y tenemos que ubicar cuál es el valor más próximo a 12,5 pero hacia arriba, ¿no? ¿Cuál es el valor más próximo de todos estos datos que están en la columna de la F mayúscula o la frecuencia absoluta acumulada que sea más próximo, superior a 12,5? Entonces, analizamos con la primera celda, 6 está muy por debajo, 13 sí es el más próximo a 12,5 y cumple la condición de que sea superior. Está bien, 19 se aleja demasiado y así los demás números. Entonces quiere decir que este valor 13 es un indicador que nos va a orientar hacia dónde se dirige en este caso nuestro valor de la mediana. Una vez ubicado esta posición, nos vamos a ubicar de manera horizontal en esta misma línea de celdas y nos vamos a dirigir a la columna de las X sub i. En ese caso encontramos que el valor que corresponde en este caso a la posesión que hemos calculado es el número 1. En ese sentido, este valor, el número 1, va a ser el valor de la mediana. Entonces colocamos que 1 es el valor de la mediana para posteriormente interpretar nuestros resultados. Podríamos decir que el 50% de las personas, si se quiere llamar encuestadas, acuden menor o igual a una vez al dentista, o el 50% de las personas acuden más o igual de una vez al dentista. No se olviden que la mediana divide la serie de datos en dos grupos iguales, ¿no? Esa es la forma correcta de, digamos, interpretar el valor de la mediana. Y por último viene el valor de la moda, que no se olviden que la moda es el dato que se repite con mayor frecuencia. Para calcular este valor
no necesitamos hacer ninguna operación, simplemente debemos dirigirnos a la columna de los f sub i, ¿no? Que son las frecuencias absolutas, es decir, el conteo, el número de veces que se repite cada valor, y ubicamos cuál es el valor, cuál es el valor más alto. Obviamente sin contar nuestra última fila, que son ya pues las sumatorias. En este caso podemos ver que el valor más alto, está en el número 7. Este tampoco no va a ser nuestro valor de moda. Simplemente nos va a servir también para ubicar cuál es el valor de nuestra moda. Entonces, como está en esta celda, hacemos una división, en este caso horizontal, y en esa misma dirección nos dirigimos nuevamente a la columna de las x sub i, es decir, el dato, el número de veces que acude al dentista, y también coincide para este ejercicio con el número 1. Quiere decir que nuestra moda también es 1. ¿No? 1 es la cantidad o el valor que se repite con más frecuencia. En ese sentido, nuestra respuesta puede ser el valor que se repite con más frecuencia es una vez que asisten pues obviamente al dentista, ¿no? Quiere decir, si interpretamos los ratos, pocas son la mayoría de personas, por decirlo de alguna forma, están acudiendo muy pocas veces al dentista. Entonces, así jóvenes, hemos completado nuestra tabla de frecuencias, de tal manera que es muy simple, y espero pues que este video les haya servido de algo para completar su clase. Muchas gracias. Tengan muy buenos días.